Imagínate Roma, la ciudad eterna, la cuna de la cristiandad, sumida en el caos, tropas descontroladas, la élite militar más temida de Europa, los tercios, atravesando sus murallas. ¿Cómo es posible que el corazón del mundo cristiano, la sede del Papa, acabara saqueada por los propios soldados del emperador Carlos I? Hoy te voy a contar una historia de traición, ambición y brutalidad. El día en que Roma cayó ante el poder del imperio y cómo la mismísima Iglesia sufrió su mayor humillación en siglos. Tras la impresionante victoria en la batalla de Pavía, Carlos I se erigió como el gobernante de uno de los imperios más extensos de la historia. Desde España hasta los límites de Polonia, su dominio incluía lugares estratégicos como Nápoles, Sicilia, los Países Bajos y el Milanesado. Pero no nos equivoquemos, este no era el imperio español tal como lo conocemos hoy. Era el imperio de Carlos, una amalgama de tierras y pueblos que no compartían una identidad común, excepto por un hombre, el emperador. A pesar de esta diversidad, España pronto se convirtió en el eje principal. ¿Por qué? Porque era un territorio rico, culturalmente vibrante, y porque tenía bajo su dominio las nuevas y abundantes riquezas del Nuevo Mundo recién abiertas tras la conquista de México por Hernán Cortés. Y lo más importante de todo, porque sus ejércitos eran temidos y respetados en cada rincón del imperio. Los tercios españoles no solo eran soldados, eran la herramienta perfecta de Carlos para mantener un orden global. La creación de los tercios no fue una simple reorganización militar, fue una revolución. Carlos necesitaba un ejército móvil, versátil y sobre todo implacable. Los tercios eran exactamente eso: infantería disciplinada y altamente entrenada, capaz de moverse rápidamente y adaptarse a cualquier terreno o combate. Su formación en unidades flexibles les permitía enfrentarse tanto en los campos abiertos de Francia como en las estrechas callejuelas del norte de Italia o las polvorientas tierras del Magreb. Carlos no tenía tiempo que perder, pues los enemigos surgían por todos lados. En el este, el Imperio Otomano amenazaba a Viena. En el oeste, Francia, apoyada en las intrigas del papado, desafiaba su hegemonía. Y en Alemania, la Reforma protestante encendía una mecha que podía explotar en cualquier momento. Los tercios, con su movilidad y letalidad, eran el recurso perfecto para sofocar esas amenazas antes de que se convirtieran en un desastre irreparable. Pero entre todos estos desafíos, había uno que marcó un antes y un después en la historia de Europa y en la relación de Carlos I con la Iglesia: el saqueo de Roma. La ciudad eterna, cuna del cristianismo y del poder papal, estaba a punto de caer en manos de las tropas del emperador. ¿Qué había llevado a este enfrentamiento? Intrigas políticas, traiciones y la lucha por el control de Italia. Pero la historia no es tan sencilla como parece. Este evento cambiaría el curso de la historia europea y sacudiría los cimientos del poder papal para siempre. La ciudad estaba a punto de enfrentar su destino, y el papel de los tercios en esta historia sería fundamental. El saqueo de Roma fue una brutalidad que mancharía para siempre la reputación de cualquier ejército. Aunque si vamos a ser justos, hay que reconocer que los soldados españoles, llegado el momento, se apresuraron a proteger sus propias iglesias, las españolas. Todo empezó por un gran error del Papa Clemente VII. ¿Qué se le ocurrió? Pensar que podría deshacerse del poder de Carlos I. Sí, Carlos, el emperador que ya había machacado a los franceses en Bicocca y Pavía, y que tenía a medio mundo bajo su control. Pero Clemente, un Medici de pura cepa, decidió volver a jugar al juego de la política peligrosa. Si antes había utilizado a los españoles para expulsar a los franceses de Italia, ahora planeaba lo contrario: apoyarse en los franceses para echar a los españoles. No tenía en cuenta que esta vez la amenaza española no venía solo del sur, desde Nápoles, sino también del norte, desde Austria. Carlos I lo tenía todo controlado, y por si fuera poco, la cristiandad se enfrentaba a dos enemigos enormes: el cisma protestante y la expansión del Imperio Otomano. Solo el imperio de Carlos podía mantener a raya esos peligros, pero Clemente no tenía la visión necesaria para verlo. El Vaticano, siempre con sus juegos de poder, tenía una estrategia clara: apoyarse en un bando u otro, dependiendo de lo que más le convenía, para seguir siendo el poder dominante en Italia. Mientras sus aliados caían agotados por las luchas, Clemente se aseguraba de que los Medici siguieran controlando vastas tierras. Después de la victoria de Carlos en Pavía, el rey Francisco I de Francia había firmado el Tratado de Madrid, prometiendo no meterse más en Italia.
Francisco cumplía su palabra, pero Clemente no era tan noble. Se inventó una excusa. «Los tratados firmados bajo presión no valen», le dijo al rey francés, y con esa bendición papal, Francisco se vio libre para volver a la carga. Así, el 22 de mayo de 1526 nació la Liga de Cognac, o como muchos la llamaron, la Liga Clementina, una alianza entre Roma, Francia, Florencia y Venecia que devolvió la guerra a Italia. Las tropas de la Liga tomaron rápidamente Lodi, muy cerca de Pavía, y luego Milán. El Papa estaba seguro de que tenía todo bajo control, pero las cosas estaban a punto de torcerse. Mientras Clemente intentaba afianzarse en el norte de Italia, los imperiales se movían a su antojo. La familia Colonna, fieles seguidores de Carlos, pidió ayuda al virrey de Nápoles y formaron un ejército que no tardó en irrumpir directamente en Roma. Saquearon el palacio papal y las casas de algunos cardenales y luego se marcharon como si nada. Clemente VII debería haber entendido el mensaje, y para colmo, las tropas de Carlos empezaban a ganar una batalla tras otra, recuperando las ciudades perdidas, incluida Milán. Con la derrota llegó el caos. Florencia se rebeló contra los Medici, las tropas venecianas fueron atrapadas en una insurrección y Francia no podía enviar más refuerzos. La Liga de Cognac estaba prácticamente sentenciada, pero Clemente no lo vio o no quiso verlo. Quizás pensó que en el peor de los casos siempre podría negociar un acuerdo diplomático. Ya lo había hecho antes y funcionó. Pero esta vez algo inesperado sucedió. El ejército imperial se quedó sin dinero. Los soldados no cobraban, y al borde del motín empezaron a buscar algo con lo que llenar sus bolsillos vacíos. El capitán general del ejército imperial, Carlos de Montpensier, condestable de Borbón, se encontraba en una situación desesperada. Este noble, que antes había servido a Francia pero había pasado al bando de Carlos tras enemistarse con Francisco, tenía una solución para calmar a sus tropas: el saqueo. El 20 de abril de 1527, Montpensier reunió un ejército de casi 20.000 hombres, una mezcla de jinetes pesados, soldados españoles al mando de Alfonso de Ávalos, lansquenetes alemanes, italianos bajo el mando de Ferrante Gonzaga y jinetes ligeros flamencos, dirigidos por Filiberto de Chalons, príncipe de Orange. Este ejército, sin disciplina alguna, avanzó hacia el sur desde Arezzo, arrasando todo a su paso. Pero el verdadero premio estaba al final de la ruta: Roma. La sede de la Liga de Cognac estaba a su alcance. El 5 de mayo de 1527, los ejércitos imperiales levantaron sus banderas ante las puertas de la ciudad eterna. Roma no era una presa fácil. Sus murallas eran imponentes, su artillería estaba bien preparada y tenía bajo su mando a una fuerza militar considerable. Además de la famosa Guardia Suiza, la ciudad contaba con miles de tropas listas para defender al Papa Clemente VII. Pero justo cuando más necesitaba su ejército, Clemente había cometido un grave error. Acababa de licenciar a las mejores tropas que tenía, unos 2.000 mercenarios italianos de las bandas negras, y había enviado a otros 2.000 soldados suizos a reforzar los ejércitos de la Liga de Cognac. Roma se quedó prácticamente indefensa, con apenas 3.000 soldados inexpertos y mal entrenados, junto con unas milicias ciudadanas y solo 200 guardias suizos. Sabían que la única ventaja que tenían era su artillería, así que cuando el ejército imperial apareció ante las puertas de la ciudad, los cañones de Roma comenzaron a rugir. El problema: los imperiales no tenían ni un solo cañón. La única esperanza del Papa era que los disparos fueran suficientes para detener la tormenta que se avecinaba. Pero el enemigo estaba desesperado, hambriento y sin paga. Ya no luchaban por gloria o por el emperador, luchaban por el botín. El 6 de mayo de 1527, la orden fue dada. Las tropas imperiales comenzaron su avance desde las colinas del Gianicolo y el Vaticano, entrando desde el oeste del Tíber. La respuesta romana fue feroz, y un tiro de arcabuz alcanzó al propio comandante imperial Montpensier. La muerte de su líder desató el caos. Con la disciplina rota y el liderazgo ausente, la marea de soldados se convirtió en una fuerza imparable, tomando las murallas de Roma a pesar del fuego artillero. El único obstáculo real que encontraron en su camino fue la valiente Guardia Suiza, que se enfrentó a la avalancha de soldados para proteger al Papa. Fue un sacrificio heroico. De los 189 guardias que defendían al pontífice, solo sobrevivieron 42. Su entrega permitió que Clemente VII lograra escapar a través del pasadizo que conectaba el Vaticano con el castillo de Sant'Angelo, donde se refugiaría durante los próximos meses. Mientras tanto, el resto de las fuerzas romanas fueron masacradas o huyeron desesperadamente. Con las defensas rotas, las puertas de Roma se abrieron y el verdadero infierno comenzó. Lo que siguió fue un saqueo que no respetó nada ni a nadie.
Durante semanas los soldados imperiales desataron una ola de violencia, robo y destrucción que devastó Roma. Pero los imperiales no fueron los únicos en aprovechar la situación. Un viejo enemigo del Papa, el cardenal Pompeo Colonna, vio su oportunidad y levantó a los campesinos de sus tierras para unirse al caos, tomando venganza por años de opresión bajo el control papal. Nada se salvó del pillaje. Iglesias, palacios, casas de nobles y familias influyentes fueron arrasados, pero hubo una excepción notable: las iglesias y conventos españoles. En medio de la destrucción, los soldados españoles se vieron obligados a defender sus propios compatriotas. La muchedumbre, fuera de control, también había comenzado a atacar los recintos españoles, y fue entonces cuando un joven alférez, llamado Francisco de Aguirre, brilló en la defensa de su patria. Aguirre, quien más tarde jugaría un papel crucial en la conquista de Chile, tomó el mando de su compañía tras la muerte de su capitán, y se lanzó a defender los suelos sagrados españoles de los saqueadores. Su valentía y destreza en la batalla fueron tan notables que incluso el Papa, en medio de su propia desgracia, le agradeció personalmente. Como recompensa, Aguirre recibió un permiso especial para casarse con su prima, y el emperador Carlos le otorgó las rentas de corregidor de su villa natal, Talavera de la Reina. El saqueo de Roma, aquel brutal episodio que dejó cicatrices imborrables en la ciudad eterna, llegó a su fin, al menos políticamente, un mes después. El 6 de junio de 1527, el Papa Clemente VII, asediado y derrotado, no tuvo más opción que pagar un enorme rescate de 400.000 ducados y ceder varias ciudades al emperador. Carlos I, avergonzado por la salvaje devastación cometida por sus propias tropas, pidió perdón públicamente al Papa y, como señal de expiación, vistió de luto durante un tiempo. Pero aunque intentó enmendar el daño, la relación entre ambos nunca volvería a ser la misma. Clemente, que se mantuvo en el trono papal durante 8 años más, jamás volvería a desafiar al emperador. Sabía que el precio de subestimar a Carlos había sido demasiado alto, y Carlos, por su parte, finalmente se liberó de las tensiones con Roma, con el poder papal sometido y el camino despejado para enfrentar los otros frentes que amenazaban su vasto imperio, entre ellos la temible amenaza otomana, que ya empezaba a tambalear los límites orientales de sus dominios.